Muy buenos días y buenas tardes tengan todos, me presento, yo soy Elmer Fuentes Lozano y vengo a hablarles sobre las generaciones de las computadoras. En el transcurso del tiempo, la historia del desarrollo informático es un tema que es muy utilizado para referirse a las diferentes generaciones de dispositivos de información. Es por ello que la historia de las computadoras la podemos dividir en 5 grandes generaciones a lo largo de nuestra historia. Cada una de las 5 generaciones de computadoras se caracterizan por un importante desarrollo tecnológico en su época, que hicieron un gran cambio fundamental en la forma en que funcionan estos dispositivos. La mayoría de los desarrolladores principales comenzaron desde el año 1949 hasta la actualidad, han resultado en dispositivos informáticos cada vez más compactos, más económicos, con más potencia y mejor rendimiento que los dispositivos de aquel entonces. Para conocer un poco más sobre las computadoras de aquel entonces, tenemos que remontarnos a la primera generación, que comenzó a mediados de los 40 con la creación de los tubos de vacío. Primera generación de computadoras desde 1949 a 1958. En esta generación las computadoras recién estaban abriendo los ojos al mundo, ya que su implementación simplemente era para usos matemáticos, de logística o cálculos extremadamente grandes. Estas computadoras se caracterizaban por su gran tamaño debido a que podían ocupar el tamaño de un cuarto y también por su peso, ya que podían pesar hasta 7000 kilogramos. Sin embargo, aunque fueran grandes y pesadas, necesitaban mucha refrigeración porque calentaban bastante y eran demasiado lentas, y obviamente también consumían una gran cantidad de electricidad. El mantenimiento de una de estas máquinas en aquel entonces se tardaba de entre 4 días a una semana completa, y las pocas máquinas que había solo la usaban los gobiernos, ejércitos, los científicos, etc. Los componentes más principales de estas máquinas en aquel entonces eran las tarjetas perforadas. Estas se usaban para poder intercambiar datos con la máquina. Los tubos de vacíos, los cuales se encargaban de las operaciones y cálculos dentro de la máquina de esta época. Los cilindros magnéticos. Estos cilindros eran donde se almacenaban todos los datos y operaciones que realizaban las máquinas. El lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina en aquel entonces era simplemente el binario 1001, ya que la segunda generación fue cuando se implementó el lenguaje COBOL. Una de las máquinas más destacadas en esta generación fue la IBM 701, creada por la empresa IBM International Unix Machines. Esta IBM 701, conocida como calculadora de defensa, fue el primer computador en ser comercial en 1953 en Estados Unidos. La IBM 701 también contribuyó en la guerra de Corea en 1950 con el diseño de sus aeronaves, bombas nucleares, etc. Esta máquina estuvo en el mercado desde 1953 hasta 1957, logrando vender unos 20 máquinas a los diferentes países del mundo con un precio estimado de más de $10,000. Durante toda la primera generación, IBM fue la mayor empresa de computadoras. Espero que la información les haya servido de mucho y les sea de utilidad. Yo me despido, un abrazo fuerte, hasta la próxima.